Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, por ausencia de nuestro compañero Miguel Dubisón, yo voy a intentar compactar en el mínimo tiempo posible las dos presentaciones. Quizá me voy a apoyar algo en la presentación previa, porque algunas de las cosas que están incluidas en esta primera presentación pues tienen mucho que ver con lo que se ha expuesto hasta este momento. Vamos a hablar de lo que es la integración de la generación eólica en el sistema eléctrico, visto desde el punto de vista del operador del sistema y con toda la experiencia que ya vamos acumulando en estos últimos años. En principio vamos a ver de forma general cuál es el equipo generador con el que cuenta el sistema eléctrico en estos momentos, cómo se realiza la cobertura de la demanda y entraremos ya a continuación en las características de la generación eólica relacionadas con la operación del sistema, que son, bueno, como hemos visto en esta presentación previa, unas características un tanto especiales en relación con lo que es la generación que hasta estos momentos han conocido todos los sistemas eléctricos del mundo. Y finalmente veremos muy rápido lo que es el centro de control de régimen especial que se ha puesto en servicio muy recientemente y que desde luego es una herramienta fundamental para realizar un adecuado control de generar el régimen especial y muy especialmente, como veremos, la producción eólica para conseguir esa integración máxima en condiciones de seguridad en el sistema. Bueno, ahora mismo el sistema eléctrico español, a día de hoy, dispone de 82.500 megavatios de potencia instalada para realizar la cobertura de la demanda, con esta distribución de tecnologías. Dentro del régimen ordinario, tenemos las clásicas, la hidráulica nuclear, carbón y fuel gas, que prácticamente no se han movido en los últimos lustros, lo que es la potencia instalada, y sin embargo el ciclo combinado ha entrado con muchísima fuerza. Aquí tenemos a día de hoy 18.600 megavatios y subiendo, y baste pensar que en el 2001 no había ni un solo ciclo combinado instalado en España. En cuanto a lo que es el régimen especial, esto totaliza unos 60.000 megavatios de potencia instalada de régimen ordinario, y lo que es el régimen especial, la eólica, a día de hoy, podemos decir 19.900, igual que el ciclo combinado, crece día a día. Probablemente estemos ya prácticamente pisando los 13.000 megavatios y el resto de régimen especial suma hasta 9.200, lo que hace un total de 22.000 megavatios de régimen especial. Es decir, que aproximadamente la cuarta parte de la potencia instalada en España es régimen especial. Yo creo que simplemente esta cifra da una idea de la importancia que tiene y de la necesidad que tenemos realmente de dedicarle la atención que merece para integrar toda esta energía en el sistema, en este caso, en nuestro caso, apoyados en este centro de control de régimen especial. Esto en cuanto a potencia y en cuanto a cobertura, esta es la participación en la cobertura de energía en 2006, que algo ya se ha visto en la presentación anterior, el 9% que ha proporcionado la eólica, y prácticamente podríamos decir que el año pasado, en números gordos, una cuarta parte de energía ha sido nuclear, cuarta parte carbón, cuarta parte ciclo combinado y cuarta parte régimen especial más hidráulica. El fuel gas es una tecnología marginal. En principio son grupos relativamente antiguos que en principio tienden a desaparecer. Ya concretando en el régimen especial, la potencia instalada que tenemos es la que vemos aquí. Son 13.300 megavatios de renovable. Estos datos son realmente de enero de 2007. 5.000 de cogeneración y ya potencias menores de tratamiento de residuos. Y dentro de lo que es renovable, a enero 2007 eran casi 11.000 megavatios, es decir, prácticamente desde enero hasta hoy se han incrementado unos 2.000 megavatios la potencia eólica instalada, mientras que la hidráulica, esto es mini hidráulica, prácticamente no se mueve, y estas son cifras mucho más pequeñas
bueno, la fotovoltaica es otra que realmente está asomando con muchísima fuerza. En enero, 89 megavatios, pues a día de hoy pues ya lo contamos por centenares, por varios centenares la potencia fotovoltaica instalada. En cuanto a lo que es aportación de energía al sistema, pues realmente el conjunto del régimen especial pues ha puesto en el sistema del orden de 48.000 gigavatios hora. Esto, para que nos hagamos una idea, es más que la energía del consumo doméstico en España. Y lo que es ya la renovable, pues nos vamos a 28.000 gigavatios. Aquí tenemos la forma en que se realizó la cobertura de la punta en los últimos récords históricos que hemos tenido, tanto de invierno como de verano. Bueno, aquí quizá destacar sobre lo que ya hemos visto hasta ahora, que así como tuvimos la suerte en el último récord y la mayor demanda que hemos conocido hasta ahora en el sistema español, de que ese día 27 de enero del 2005 pues hacía realmente mucho viento y contribuyó con un 12%, casi un 13%. Sin embargo, pues en el último récord de verano, el 17 de julio del 2006, este verano, como todos sabemos, ha sido bastante más suave que el anterior. Parece que este año el calentamiento global nos lo hemos saltado. Pasaremos al siguiente. Pues, como digo, el último récord de demanda eléctrica en verano ha sido 2006 y ese día sí que no coincidió pues una elevada producción eólica. Aquí tenemos la energía producida por la eólica a lo largo de los meses durante los últimos 3 años. Simplemente para ver que efectivamente tiene una cierta tendencia estacional, pero que tampoco es una tendencia absolutamente fija. Tenemos aquí abajo las monótonas de producción de los últimos 3 años también. Vemos, como siempre, partimos prácticamente del cero y vamos creciendo según va creciendo la potencia instalada. En concreto, durante este último año 2007, las cifras extremas que hemos tenido han sido pues 8.375 megavatios de potencia instantánea que hemos tenido el 19 de marzo y muy poquitos días antes, realmente relativamente cerca en el tiempo y además en un mes que teóricamente tiene una producción eólica relativamente alta, llegamos a tener un mínimo de 25 megavatios en toda la península con 11.000 instalados. Esto es lo que el operador del sistema tiene que gestionar. Un compañero nuestro suele hacer la comparación para que todo el mundo lo entienda, que cómo viviríamos nosotros con una nómina que mes a mes varía de 25 a 8.000 euros. Bueno, pues eso es lo que gestionamos nosotros en el día a día. La potencia instalada que tenemos son, pues, lo que hemos dicho, los 13.000 megavatios, con esta distribución geográfica que podemos ver en el mapa de una manera bastante gráfica. Realmente tenemos una elevada concentración en Galicia, en el eje del Ebro y en Castilla-La Mancha. Y menos cantidad pues en Andalucía y Cataluña, Valencia, Asturias, en fin. Pero básicamente estas 3 comunidades, Galicia, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla-León, realmente porque abarca una superficie muy grande, son las que tienen las mayores potencias instaladas. La evolución prevista hasta pasado mañana, como quien dice, porque el 2010 lo tenemos aquí, es pues seguir creciendo en torno a 3.000 megavatios de ciclo combinado por año y llegar a unos 20.000 megavatios en el año 2010-2011 de potencia eólica. El factor de utilización de la eólica varía con la época del año y en la época de invierno, por ejemplo, aquí tenemos, este es el factor medio de utilización en los últimos 5 años, tenemos un 24%, pero sin embargo, si nos centramos en
en la época de invierno, cogemos solo los meses de invierno, el factor de utilización es un poco mayor. Sin embargo, no nos escapamos del cero en ningún caso. Hay días de prácticamente cero y hay días de muchísima producción. En definitiva, al final, lo que tenemos que hacer es pues cubrir esta demanda. Digamos que esto es nuestro dato de entrada. La curva amarilla es la demanda real del sistema, la que todos y cada uno de los 20 y tantos millones de consumidores españoles demandan libremente, y eso es lo que tenemos que cubrir. Y lo tenemos que cubrir con la generación, digamos, ordinaria y gestionable, y con la generación no gestionable. En definitiva, la forma típica de realizar esa cobertura pues es la que vemos aquí. Realmente, en función de las ofertas que presentan los distintos agentes, pues al final lo que tenemos es como resultado que se hace una cobertura de este estilo. Lógicamente entra en primer lugar aquella energía fluyente, bien fluyente, hidráulica fluyente, o en general el régimen especial. Aquí tendríamos la eólica incorporada, nuclear, con un coste variable muy bajo. Los intercambios, en principio, pueden variar su posición en función de los precios del pool y en los diferentes mercados internacionales. Y ahora mismo tenemos al carbón por debajo del ciclo combinado, en función de los precios de los derechos de emisión de CO2 y los precios de los combustibles, y finalmente completamos con fuel, hidráulica y generación de bombeo. Realmente el hecho de que el ciclo combinado esté por encima del carbón es una facilidad para la operación del sistema. Probablemente el año que viene esta relación se dé la vuelta y el carbón creemos que puede pasar por encima del ciclo combinado y nos complicará bastante la vida en la operación del sistema, en cuanto que la flexibilidad de los ciclos combinados es muchísimo mayor que el carbón. Cuando el carbón marque marginal, tendremos probablemente problemas para gestionar con comodidad o con relativa facilidad el sistema. Este es el crecimiento de las puntas de demanda que hemos tenido en los últimos 10 años. Simplemente, comentar que el último récord que hemos tenido ha sido en el 2005, un invierno realmente frío. El 2004 prácticamente podríamos decir que nos lo habíamos saltado, había sido un invierno muy templado, igual que el pasado verano ha sido también muy templado. Es previsible que este año pues realmente batamos este récord, probablemente de largo. Y comentar que, por ejemplo, la mayor demanda, el récord de demanda del año 97, que casi nos suena aquí al lado, pues es la demanda mínima de Valle del año 2005, del día que tuvimos el récord. Así crece la demanda en España. Esto es en términos de energía, donde aquí realmente vemos que esa variabilidad relacionada con olas de frío pues desaparece y tenemos un crecimiento de la demanda en términos de energía totalmente sostenido y que hasta ahora no tiene pinta de desfallecer. Esto es lo que es la potencia instalada, el crecimiento de la potencia instalada agrupado por tecnologías. Vemos que aquí ha ido creciendo la térmica, empujada por el ciclo combinado, y el régimen especial, empujado por la eólica. Aparte de la generación que tenemos unas interconexiones relativamente limitadas, en el caso particular de la interconexión con Francia, francamente reducidas. La última línea que se construyó en la interconexión Francia-España se construyó hace más de 20 años, y los valores de capacidad comercial que tenemos se pueden ver que son realmente pequeños en proporción a la demanda que tenemos. Realmente, para el sistema español, la más crítica, evidentemente, es la interconexión Francia-España, que es la que nos une con el resto del sistema europeo. En la siguiente ponencia espero tener tiempo de dar una pincelada general de cómo estamos integrados en un sistema muchísimo más grande que el que vemos en la península. En definitiva, las características básicas de la generación eólica, y desde luego como grandes ventajas,
es que es una energía autóctona, disminuye nuestra dependencia exterior, no tiene coste variable y no produce CO2 durante su funcionamiento. Sin embargo, es una energía no gestionable que, como hemos visto, pues bueno, la fiabilidad para cubrir las puntas de demanda es realmente baja. Yo particularmente no tengo la más remota idea, y ni creo que en esta sala lo tenga nadie, de si en la próxima punta de invierno hará viento o no hará viento. Entonces, bueno, los números los tenemos que hacer suponiendo que no hay viento. Si luego hay viento, pues estupendo. No está acoplada con los requerimientos del sistema. En la ponencia anterior se decía que esta noche ha habido 4.000 megavatios de eólica. Bueno, yo los hubiera preferido en la punta de hoy. Posiblemente en la punta de hoy haya un poquito menos. El comportamiento variable, pues con gradientes importantes. Realmente este es un problema menor que los dos anteriores en cuanto gestionamos un sistema realmente extenso, de forma que las variaciones de eólica son relativamente moderadas en el tiempo en cuanto a gradiente. En términos hablamos de minutos u horas. Y reducida producción en periodos de punta de verano e invierno, bueno, realmente no siempre, pero lo cierto es que en principio no podemos contar con su ayuda. Y la dificultad de previsión. Las tasas de error, bueno, lo veremos más adelante, son realmente importantes, sobre todo muy crecientes con el horizonte de previsión. Nosotros tenemos que tener una previsión eólica con una cierta fiabilidad, con un horizonte de 40, 35, 40 horas, que es aproximadamente el tiempo con el que hacemos la programación hoy para mañana, y especialmente para la punta de mañana. Es una energía, por lo tanto, no gestionable que hasta ahora no participa en los mercados de ajuste. Evidentemente, entiendo que la participación en los mercados de ajuste pasaría por el vertido de energía primaria y ciertos parques tienen una tendencia a desacoplarse por el ajuste de protecciones, lo que se ha hablado en la ponencia anterior. Ha habido, lo veremos más adelante, ciertos problemas con disparos por frecuencia, en concreto por su frecuencia, lo veremos al hablar del incidente del 4 de noviembre, y hay una necesidad de coordinar pues, un elevado número de parques. Para que nos hagamos una idea, hasta hace 10 años las grandes centrales del sistema español podríamos estar hablando de unas 200 unidades. Parques eólicos tenemos ya más de 500, con lo cual es un salto realmente importante en la forma de gestionar el sistema. Eso hace realmente importante la utilización o la necesidad de disponer del CECRE y que toda esa generación eólica se agrupe en centros de control. Realmente pues es una fuente de energía, pero no de potencia firme. Bueno, aquí vemos pues todo lo que ha sido la producción eólica a lo largo del año 2006, con toda la variabilidad. Yo creo que no vale la pena volver a repetir esta cuestión. Lo mismo, pero en términos de porcentaje, vemos aquí que efectivamente se ha llegado prácticamente al 30% algún día, y el mínimo pues lo hemos tenido en el 0,13%, pues una mañana de agosto. Aquí tenemos, bueno, lo que puede ser una rampa, en este caso de reducción de potencia eólica, y evidentemente cuando tenemos este tipo de comportamiento está claro que hay otro tipo de generación que tiene que hacer el camino inverso. Bueno, aquí tenemos una rampa de bajada realmente importante, donde bajamos pues desde 3.300 megavatios hasta 400 megavatios. Y esta realmente es una casi anecdótica, pero bueno, realmente es, bueno, vemos aquí la curva amarilla es la demanda y la curva verde es la producción eólica. Ya digo, es simplemente anecdótico, pero realmente va absolutamente en contrafase. Hay días que no. Evidentemente hay días que realmente están perfectamente colocada y en valles bajita y en punta nos echa una mano estupendamente. Pero bueno,
hay que contar con que nos puede tocar de todo. En cuanto a la predictibilidad, bueno, yo creo que ya se ha insistido bastante en la importancia de tener una buena previsión. Nosotros tenemos un modelo de previsión, el cipreólico, que hasta ahora, y bueno, quizá esté mal que yo lo diga, pero no hemos encontrado ninguno mejor. Y pese a que no hemos encontrado ninguno mejor, pues de vez en cuando nos da algún susto. Bueno, estos son los errores medios que por rangos de previsión, pero quizá lo veamos mejor en en estas gráficas, con un horizonte de aproximadamente de 40 horas y de 30 horas, ¿cuánto nos equivocamos? Bueno, pues nos equivocamos de tal forma que aproximadamente el 60% de nuestras previsiones encaja en un más menos 600 megavatios, que no está mal, es un ciclo y medio combinado. Pero tenemos días horrorosos con errores de 2.600 megavatios. Son pocos, pero como dicen en mi tierra, a ver los haylos. Pero si nos vamos a hacer la previsión con 10 horas menos de antelación a las 8 de la tarde para el día siguiente, pues hombre, algo ganamos, pero tampoco es muy espectacular. Y aquí yo tengo que decidir ya a las 8 de la tarde qué generación térmica tengo para el día siguiente. Y yo tengo que saber qué va a hacer la eólica al día siguiente. Y lo que tengo es esta curva. Y ese es el problema. Bueno, antiguamente la programación, cuando no había energía eólica, no voy a decir que sea más fácil, porque mis predecesores dirán que no era fácil, pero yo diré que es un poquito más difícil ahora, porque realmente, aparte de acertar la demanda, ahora lo que tenemos que acertar es la demanda negativa de la generación eólica. Y ese hueco que queda es lo que tenemos que completar con la generación de régimen ordinario. Aquí tenemos las curvas de demanda de 3 semanas de enero del 2004, 2005 y 2006. La demanda es la azul y la roja es la diferencia entre demanda y producción eólica. ¿Y qué es realmente lo que yo tengo que cubrir con la generación gestionable que tengo? Y podemos ver que cada vez se van separando más las curvas. En 2004 estaban bastante juntas y en el 2006 están ya cada vez más separadas. Esto introduce un nuevo factor en la operación del sistema que la hace pues un poquito más complicada. La relación punta-valle en demanda en el sistema español pues tiene estos ratios. Hay días donde la punta es simplemente un 30% más que el valle, pero hay días donde la demanda en punta pues es prácticamente el doble que la demanda de valle. Esto quiere decir que los grupos que yo tengo acoplados, los grupos térmicos que yo tengo acoplados en el valle y que tienen que caber en el valle con su mínimo técnico, los tengo que tener disponibles para que suban carga y dar esta demanda de punta que puede llegar a ser el doble de la que yo tengo en valle para encajar esa generación. ¿Qué es lo que pasa cuando entra? Me he saltado un paso. Realmente lo que yo estoy representando aquí es la curva del requerimiento. La relación entre esta punta, una vez descontada la eólica, y este valle, una vez descontada la producción eólica. El problema es que llega un momento en que los mínimos técnicos de la térmica más la producción hidráulica mínima pues no dejan hueco a la eólica o viceversa. La eólica no deja hueco a esos mínimos técnicos. Con lo cual, durante el año 2006 nos hemos visto obligados a parar en tiempo real, hasta en 6 ocasiones, generación térmica que tenía su programa y que en principio tenía prevista su funcionamiento, pero que realmente llega el momento y no cabe, literalmente no cabe, porque no hay demanda que posibilite que esos mínimos técnicos entren en el sistema.
¿Y qué va a pasar en el 2011 con 20.000 megavatios? Bueno, pues que esta relación se nos va a ir hasta 2,5 en el peor de los casos. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues se nos ha ocurrido, con esa extrapolación al 2011, visto lo visto hasta el 2006, ¿qué impacto tendrían 2.000 megavatios adicionales de bombeo en el sistema español funcionando de forma óptima? Es decir, de alguna manera laminando elevadas producciones de eólica bombeando y generando con producciones bajas de eólica. Bueno, si laminamos esta curva, con esos 2.000 megavatios de bombeo, obtenemos la curva azul, que quiere decir que en el 2011, con 20.000 megavatios de eólica y 2.000 adicionales de bombeo, pues estaríamos mejor que hoy el 95% de los días. Pero seguiría habiendo un 5% de los días donde realmente seguiríamos teniendo problemas serios de integración de la eólica en el sistema o de integración del resto del régimen ordinario, como queramos verlo. Además de esto, el sistema español es un sistema que ya hemos dicho que tiene una capacidad de interconexión con los vecinos realmente reducida. Yo creo que no vale la pena insistir en esto. Tenemos unos 1.200 megavatios de capacidad con Francia, cuando Francia, por ejemplo, tiene una capacidad con sus vecinos que es del orden de 10 veces superior. Y además tiene pues un ratio de requerimiento de su generación ordinaria muchísimo mejor, una relación muchísimo mejor que la nuestra. En cuanto a requerimientos de la eólica en las necesidades de regulación, pues lo cierto es que hasta ahora en regulación primaria y secundaria no hemos observado que hayan aumentado los requerimientos. Por lo que decíamos de que las rampas de variación en la península son relativamente lentas para estos tiempos de actuación de la regulación primaria y secundaria, con lo cual los requerimientos no han cambiado. En lo que es regulación terciaria la cosa ya cambia un poco, en cuanto que a medida que la eólica cambia su producción de manera más o menos imprevisible o no perfectamente prevista, pues tenemos que echar mano ya de la regulación terciaria o de la gestión de desvíos, y ahí tenemos que tener en cuenta que hay determinada generación térmica que o la tenemos acoplada o no la tenemos cuando la necesitemos. Es importante el hecho de que, lo que comentaba al principio, de que el ciclo combinado es una tecnología que tiene tiempos de arranque del orden desde 1 hora a 5 horas, mientras que el carbón se va de 6 a 12 horas. Esto quiere decir que si ahora la tecnología marginal es el ciclo combinado, yo tengo normalmente ciclos combinados en reserva fría por si falta algo en un momento dado. Si el marginal es el carbón, creo que se entiende fácilmente que tenemos un problema. Bueno, estos son los valores, digamos, de desvío absoluto de la programación de la eólica respecto a lo que realmente se produce. Bueno, yo creo que no vale la pena insistir aquí, vamos relativamente mal de tiempo. Sí me gustaría comentar rápidamente la cuestión del control de tensión. Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, que la generación eólica tiene que ser una generación más en el sistema en la medida de lo posible. Y en la medida de lo posible quiere decir también en el control de tensión. En el Real Decreto 661 aparece una tabla donde de alguna manera se incentiva de forma, entre comillas, automática un determinado comportamiento del régimen especial en cuanto al control de tensión. Bueno, yo creo que es evidente, y en estas gráficas se ve, que el requerimiento del sistema no es, el requerimiento en tiempo real del sistema es difícilmente plasmable en una tabla, en un papel. Es decir, el sistema es algo vivo que va cambiando día a día,
Y aquí lo que tenemos representado es, en función de la producción eólica, en este caso de Galicia, el salto que da la tensión de la red de 400 en solo media hora, desde las 8 menos cuarto de la mañana a las 8 y cuarto de la mañana. Llamo la atención sobre días con saltos de hasta 11 kilovoltios en la red 400 en media hora, simplemente porque hay elevadas producciones eólicas que tienen un comportamiento, digamos, no acorde con las necesidades del sistema en cuanto a control de tensión. Lo mismo podemos ver en la zona de Castilla-La Mancha. En cuanto al tema del hueco de tensión, yo creo que ya se ha hablado también suficientemente. Simplemente poner números a la situación. Entre enero y diciembre de 2006 tenemos contabilizadas 356 pérdidas de producción eólica por hueco de tensión de estas magnitudes. En general no son demasiado grandes, no son demasiado peligrosas para el sistema, pero aquí tenemos una entre 800 y 900 megavatios, que ya es una cosa un poquito seria. Es decir, a título de curiosidad, cuando se produjo esta pérdida de eólica, nuestro jefe de turno, al ver el desvío en la interconexión con Francia, lo primero que es ¿qué nuclear me ha disparado? Pues no te ha disparado ninguna nuclear. Hablaremos un poquito más de esta otra pérdida que tiene unas connotaciones muy especiales. Esta es la que se produce el 4 de noviembre del 2006 en el famoso incidente de Alemania, que hablaré con un poco más de extensión, si me da tiempo, a continuación. Aquí de golpe perdimos 2.800 megavatios de producción eólica por bajada de frecuencia. Al llegar la frecuencia a 49 hercios, pues prácticamente 2/3 partes de la eólica que había en ese momento se desconectó. Perdimos 2.800 megavatios de golpe, unos 2.000, estos son megavatios hora de producción, no es potencia, y 800 megavatios hora de producción de régimen especial. Al final quedó este agujero aquí que se cubrió con régimen ordinario. En este mapa, simplemente para que tengan una idea de, y eso del hueco de tensión, ¿qué es? ¿Cómo se visualiza? Pues esto representa cómo se extendería un hueco de tensión producido por un cortocircuito trifásico en la subestación de Mudarra a lo largo del sistema peninsular. Y como se puede ver, pues prácticamente desde Galicia hasta Madrid esto se ve. Y se ve, y quiere decir que aquellos parques eólicos que estén dentro de este área y que no soporten ese hueco, pues se van a perder. En definitiva, para aumentar la integración de la generación eólica en la cobertura de la demanda, realmente la disponibilidad de recursos hidráulicos y en concreto el bombeo y mayor generación de bombeo es absolutamente clave. Desde luego, la mejora de la fiabilidad de los modelos de previsión es algo que es absolutamente necesario, es una herramienta, pero no lo va a resolver todo. Es decir, el día que tengamos 14.000 megavatios en valle, me da igual no me da igual, pero lo haya previsto o no, hay que colocarlos. Y aun considerando un periodo de hidraulicidad baja y una gestión óptima del bombeo, al final, efectivamente, la demanda en el sistema es la que es y llega un momento en que realmente es difícil integrar una generación que es poco gestionable. Hay medidas y el adoptar supermínimos en las centrales térmicas, esto supone un incremento del coste, el desacoplamiento de centrales térmicas, que ya se ha hecho, con un riesgo de que esas centrales que son necesarias para la punta, pues no vuelvan a acoplar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Un incremento de fallos en los grupos térmicos que acoplan y desacoplan, sobre costes de arranques. Hay que reducir la generación hidráulica siempre que sea posible. Una gestión es importantísimo en el sistema español, mejorar la curva de carga-demanda.
Ojalá tuviéramos una curva como la francesa, con una relación punta-valle entre 1,3, 1,4 y no 1,6, 1,7 como tenemos, que más la eólica nos pone en ese 2 y pico. Y en última instancia, pues al final, si no nos queda más remedio, tendremos que reducir producción eólica, que en principio es lo último que hacemos. Otra visión más de la eólica que quiero apuntar aquí con una pincelada es el impacto que tiene sobre el sistema gasista. La previsión eólica la hacemos con un horizonte de 1 o 2 días, no vamos más allá. No tenemos ni idea del viento que va a hacer durante la última semana de este mes. Ni idea. Pero, sin embargo, el sistema gasista hace una gestión de los aprovisionamientos de forma mensual y además tiene una cierta inercia, es decir, los buques salen de Egipto, salen de Qatar, salen de Nigeria y a mitad de camino no se les puede decir que den la vuelta o que se paren, o, en fin, esos vienen, llegan y se plantan en el puerto para descargar. Y resulta que aproximadamente el 30% de la producción eléctrica la hacemos ya con gas. Y además, como hemos dicho, el ciclo combinado es la tecnología marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hace viento, pues utilizamos menos los ciclos. Y cuando utilizamos menos los ciclos, pues se consume menos gas. Los ciclos son realmente uno de los principales consumidores de gas en este momento en el sistema gasista. Eso, en combinación con los tanques que tenemos en nuestro sistema, cuyas reservas pues abarcan del orden de 6-10 días de consumo, y que además conviene tenerlos bastante llenos, porque hablar de 6-10 días de consumo pues realmente da como un poco de vértigo, porque si dejan de venir barcos, pues los tanques se agotan. Lo cual es lógico que se operen lo más llenos posibles. Pero al operarlos los más llenos posibles, resulta que si pillamos una racha de elevadas producciones eólicas durante muchos días, pues podemos llegar a producir hasta 150 gigas eléctricos, que estos son el equivalente a unos 300 gigas térmicos, que esto es el equivalente aproximadamente al 3% de la capacidad de los tanques. Esto quiere decir que si encadenamos varios días de mucho viento, llega un momento en que podemos tener problemas serios con el llenado de los tanques. Lo cual quiere decir que para gestionar esto, pues de alguna manera, pues va en contra de una reserva estratégica de gas que se pueda tener en los tanques. Haciendo la extrapolación al año 2011, bueno, pues tenemos que esa variabilidad, ese ruido que nos puede introducir la eólica en los tanques, puede llegar pues hasta con una probabilidad de un 1% a mover el nivel de los tanques en más de un 17%, los tanques que tenemos hoy en servicio. Bueno, es otro punto de vista más de cómo impacta las renovables ya no sobre el sistema eléctrico, sino sobre el sistema energético del país. En conclusión, bueno, pues hay una serie de retos y una serie de medidas que nosotros creemos que podrían de alguna manera mejorar la capacidad de integración de la eólica en el sistema. Bueno, aquí están presentadas a forma de tabla y no me voy a entretener más porque es que me he comido ya el tiempo de mi siguiente presentación. Así que, sin solución de continuidad, pues voy a pasar ya a la siguiente. Del CECRE, pues que realmente no voy a decir prácticamente nada. Es un centro de control que su función principal es realmente el preocuparse y el controlar esos 20.000 megavatios de régimen especial. A mí me gusta poner el ejemplo de un avión con 4 motores que si nosotros nos dijesen a la hora de montar en el avión
que el piloto ni ve ni controla uno de los aviones, uno de los motores, yo creo que ninguno de estas salas se subiría a ese avión. Pues con el régimen especial pasa lo mismo. Es el cuarto motor del sistema eléctrico y hay que verlo y hay que controlarlo. Y eso es lo que pretendemos hacer con el CECRE. Muy rápido, bueno, aquí se ve pruebas de control de potencia enviadas desde el CECRE. Desde el CECRE se pueden enviar consignas de producción a todos y cada uno de los parques eólicos de forma automática. Y bueno, aquí se ve cómo la producción del parque, recibida la consigna, se reduce de acuerdo con la consigna y una vez levantada, pues también se levanta la producción. Yo creo que es que ya no tenemos más tiempo para dedicarle esto. Y pasamos ya a la siguiente. Si la encuentro. Como quieras, vale. Esta, me dicen que a lo mejor ha contado demasiado rápido. Bueno, esta es la que no me había preparado. Ahora voy con la que me había preparado. Bueno, vamos a hablar de lo que es la globalización de red y la perturbación del 4 de noviembre del 2006. Antes de hablar del 4 de noviembre del 2006, sí me gustaría dar unas pinceladas de dónde estamos insertados, dónde está insertado el sistema eléctrico español. ¿Somos un ente aislado en el resto del mundo o estamos interconectados con más gente? ¿Cómo estamos interconectados? Bueno, hay una organización europea que es la UCTE, que originalmente se llamaba la UCPTE, que se fundó en 1951 y bueno, es la Unión para la Coordinación de la Producción y el Transporte de Electricidad y que, bueno, con el paso de los años, recientemente perdió la P de producción y quedó constituida básicamente por los TSOs de todos los sistemas eléctricos europeos. Bueno, originalmente en el 51, pues estos países interconectados la fundaron y bueno, pues físicamente estos sistemas eléctricos estaban unidos entre sí. Realmente eléctricamente era un único sistema. En 1987 nos incorporamos junto con Portugal como miembros de pleno derecho y con Grecia y Yugoslavia. Nosotros éramos miembros asociados desde el año 61 y estos dos desde el año 64. Lo cual quiere decir que desde el año 61 España ya estaba interconectada con el resto del sistema europeo. Lamentablemente, en el año 92 el sistema UCTE queda partido en dos zonas debido a la guerra de Yugoslavia, que no se recuperaría hasta 12 años después. Bueno, con la caída del telón de acero, pues los países del este se fueron conectando al sistema UCTE. Se ve que lo de la madre Rusia pues estaba muy bien mientras estaba el telón, pero en cuanto cayó el telón prefirieron conectarse al sistema bueno y dejaron a Rusia pues un poquillo aislada. Entonces se incorporan Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Eslovenia. En el 96 Bulgaria, Rumanía. Y en el 97 se incorpora el sistema síncrono, pero desde luego no formando parte de la UCTE, el sistema Comelec, que agrupa a Marruecos, Argelia y Túnez, con la puesta en servicio del cable submarino en el estrecho por parte de Red Eléctrica. En el 99 es cuando se le cae la P de productores. En el 2001 los países del este ya forman parte de pleno derecho de la UCTE, es decir, una vez que se comprobó que eran socios fiables y se comportaban como debían. En el 2001 se establece una secretaría permanente en Bruselas. El oeste de Ucrania también se conecta con el sistema UCTE. Los últimos de los países del este que se incorporan son Rumanía y Bulgaria, ya como miembros de pleno derecho. Y en el 2004 se vuelve a resincronizar las dos áreas que estaban separadas desde el año 92. El 10 de octubre
del 2004. Yo me incorporé como responsable del centro de control el 20 de septiembre del 2004 y 20 días después pues ya me encontré con el sistema UCT completo. A partir de ahí, del 2004, ahora mismo están en curso estudios de interconexión con Rusia y con el resto de los países del arco mediterráneo, desde Túnez hasta Siria. También Turquía. Lo que pasa es que Grecia y Turquía no lo llevan muy bien. Pero bueno, Turquía también está en una visión general de los sistemas. El sistema UCTE no se ve muy bien, pero tiene 600 gigas de potencia instalada. Nosotros tenemos 80 de esos, somos algo más del 10%. Entrega una energía de 2.400 teras al año. Nosotros entregamos un poco más del 10%, de forma que nosotros somos algo más del 10% del sistema UCT, que a su vez es el sistema eléctrico más grande del mundo con diferencia. Nuestro vecino, Rusia, es un sistema que es aproximadamente la mitad del sistema UCTE y el resto de sistemas son sistemas muchísimo más pequeños. Las interconexiones que tenemos con nuestros vecinos son interconexiones en continua con Inglaterra y con Nordel y interconexiones en alterna con Comelec, que funcionan síncronamente con nosotros, Argelia, Túnez y Marruecos, y la interconexión entre Bulgaria y Turquía, pero que normalmente está abierta, igual que estas líneas que salen hacia el este. Estos son los países que forman parte de la UCT hoy, con las empresas representantes de cada uno de los países. Y bueno, al final lo que da un sistema tan grande como el sistema UCT es una estabilidad absolutamente brutal en frecuencia. La frecuencia europea, salvo incidentes como el que veremos a continuación, se mueve en variaciones del orden de milihercios y mantenemos una seguridad de suministro importantísima en la medida en que hay una capacidad de apoyo mutuo entre países pues realmente importantísima. El conseguir estar integrado en un sistema tan grande quiere decir que una pérdida de generación pues prácticamente no tiene ningún impacto. Una pérdida de generación de 1.000 megavatios en un sistema que está entregando 200 o 300.000 megavatios en ese momento, pues realmente es una pérdida de generación absolutamente ridícula. Con lo cual, al margen de las correcciones en programas que haya que hacer cada uno de los países que tenga un incidente de este tipo, lo que sí es cierto es que en el momento que se pierde esa generación, todos los países responden todos a una y realmente el sistema no tiene prácticamente ningún impacto. El estar unidos, además, tal cantidad de países, pues permite el reducir los costes de la energía en tanto en cuanto pues es posible intercambios importantes entre países, de forma que los flujos de potencia entre países evidentemente van siguiendo criterios económicos de precio. Reducimos las pérdidas globales. A título anecdótico comentaré que la última línea de interconexión que se puso en servicio entre España y Portugal, pues en punta ahorra del orden de 30 a 40 megavatios de pérdidas, en cuanto que hay una energía que deja de ser necesario transportarse a través de la red española y se pasa a transportar a través de la red portuguesa en paralelo, con lo cual es una ventaja, un ahorro en pérdidas importantísimo. Bueno, pues eso, a nivel de todo el sistema UCTE, es otra ventaja más. Reducción de reservas de generación, mejora de estabilidad en tensiones, también mejora el control frecuencia-potencia. En general, bueno, todo lo que supone el estar unido a un sistema de grandes dimensiones. La UCTE tiene unas reglas propias de funcionamiento, lo que son las policies. Son estos 8 documentos donde todos los países miembros participamos en su elaboración y revisión. Nosotros, de hecho, en mi departamento en particular, ahora mismo estamos participando en la revisión de la Policy 1 y la Policy 3.
forman parte del Operational Handbook y realmente son unas reglas donde todos los miembros nos comprometemos a cumplir y además nos tenemos que retratar diciendo que efectivamente las cumplimos. Ampliación de la UCT, bueno, pues una de las posibles es, como decía antes, hacia Túnez-Libia. Se hizo un intento el 25 de noviembre del 2005 y este fue fallido. Y realmente probablemente esté bastante verde el volver a hacer otra prueba. En los sistemas de estos países, pues lo que es la regulación frecuencia-potencia, pues quizá todavía necesite ciertas mejoras y desde luego unas mejoras también en lo que es la red de transporte del norte de África, que no es capaz de soportar las oscilaciones de potencia que se producen a lo largo del Magreb, sobre todo teniendo en cuenta esa debilidad de las interconexiones y ese campo de mejora en la regulación frecuencia-potencia que tienen estos países. Y en cuanto a la interconexión con Rusia, el problema es otro. Es decir, estos países del Magreb es un sistema muy pequeñito que realmente no le puede hacer daño al sistema OCTE, mientras que el sistema ruso pues es un 50% del sistema UCTE. Con lo cual, el hacer esta interconexión hay que estar realmente seguro de que va a funcionar bien y de que el sistema ruso tiene unas condiciones de calidad y seguridad acordes con los estándares UCTE. Se están realizando estudios y se calcula que este estudio pues termine en el año 2009. Realmente el interés por parte de los países de la UCTE de interconectarse con Rusia suele ser inversamente proporcional a la distancia. Es decir, cuanto más cerca, menos interés tienen los países en interconectarse. Bueno, ¿y qué es lo que pasó el 4 de noviembre? Bueno, pues básicamente algo realmente, yo me atrevería a decir casi inaudito, pero bueno, lo cierto es que pasó. Había una serie de descargos de líneas indisponibles en la red alemana, que bueno, no voy a repetir los nombres porque el alemán no es mi fuerte, pero en definitiva, de alguna manera estaba relativamente debilitada la interconexión este-oeste en la red alemana. Y junto a esa situación había previsto un descargo, una indisponibilidad de 2 líneas de 400, un doble circuito que cruza el río Ems, y este descargo estaba previsto para la 1 de la mañana, para que pasase un barco por debajo. Por lo visto, no mantenía las distancias de seguridad con la línea. Resulta que los señores del astillero pues terminaron antes de tiempo y pidieron pasar, pues en vez de a la 1 de la mañana, que era cuando se había estudiado y previsto, pasar a las 10 de la noche de ese sábado. Y resulta que, bueno, el centro de control, en este caso de E.ON, que era el transportista, operador del sistema y, bueno, a modo de ver español, curiosamente productor también, bueno, pues deciden que no importa, que no hay problema y que en vez de a la 1, pues lo hacemos a las 10. Y abrimos la línea pues aproximadamente a las 9:30 de la noche. Se abren esas 2 líneas a las 21:38 del sábado 4 de noviembre para que pase ese barco. Entonces, transcurridos unos minutos, aparecen una serie de sobrecargas en varias líneas de 380 o 400 kilovoltios en la red de E.ON. Sobrecargas del tenor del 25%. Yo tengo que confesar que no he visto en mis 17 años en red eléctrica sobrecargas de tal tenor en unas líneas de 400 en España. Pero bueno, parece que no les preocupó demasiado y bueno, siguieron adelante con el descargo y esperaron que a las 10 de la noche, que había un cambio de programas internacionales,
pues la situación mejorara. Lejos de mejorar, la situación empeoró. Y además de empeorar, como la situación empeoró, pues el turno de operación, bueno, pues algo hay que hacer, vamos a hacer algo. Pues aquí tenemos, en esta subestación, había una subestación donde tenían barras separadas y deciden que, bueno, van a acoplar las barras para ver si reducen el flujo por esas líneas que tenían sobrecargadas. Y no solo no reducen el flujo, sino que aumenta el flujo. Yo espero que ninguno de mis operadores haga nada ni parecido a todo esto. Pero bueno, el caso es que pasó. Y entonces, una vez que pasó, pues ya aparece una serie de sobrecargas en cadena en toda la red, primero de Alemania, que unía la zona este con el oeste, y, como decía un compañero mío de una forma muy gráfica, la red europea se abrió como una cremallera desde el mar Báltico hasta el Adriático. De manera que quedó partida en dos trozos, realmente en tres trozos, porque en ese proceso de rotura el segundo a su vez se rompió en otros dos y quedó una zona muy grande en Europa occidental con prácticamente, pues eso, todo lo que queda desde Alemania occidental hacia el oeste, con esta generación eólica y un déficit de demanda, un déficit de generación del orden de 9.000 megavatios, porque en ese momento había un flujo de potencia, básicamente este-oeste, de unos 9.000 megavatios, que al romperse la red, aquí se produce ese desequilibrio, donde falta generación, en esta parte sobra generación, y esta parte queda relativamente bien saldada. Las flechas de color naranja indican intercambios en continua, con lo cual aquí los flujos no cambiaron. Este es el cable continuo entre Italia y Grecia, este es con los países nórdicos, y este es el cable entre Francia e Inglaterra. Este es la interconexión alterna con Marruecos, y esto es el flujo, ya digo, a través de la red de la propia UCT que había antes de la rotura. Estos son los programas de intercambio que había entre países y los flujos físicos. Destacar, lo podrán ver con calma, pero me gustaría destacar en el caso de Alemania-Holanda, que es donde se produjo el incidente, el programa de intercambio era en 1950 y estaban circulando 3.864. Bueno, en definitiva, tenemos Europa rota en estos tres trozos. Nosotros nos quedamos con subfrecuencia, esta zona se queda con sobrefrecuencia y esta con una pequeña subfrecuencia. Esto es el momento de la rotura, la medida de frecuencia en 3 puntos diferentes, 3 puntos de cada una de esas tres zonas. El que se cae aquí a toda velocidad es Europa occidental. ¿Cómo se recuperó el equilibrio en Europa occidental? Pues realmente una vez que la frecuencia empieza a caer, según va cayendo, se van activando determinadas protecciones que lo que hacen es desconectar determinada demanda para volver a restablecer ese equilibrio. Entonces, en ese efecto de ir desconectando demanda y generación de bombeo, pues en el caso español se pierden pues del orden de 2.100 megavatios de demanda y 572 megavatios de bombeo que había en ese momento funcionando. Y pues aquí tenemos los números del resto de países. Realmente, pues podemos ver que la contribución española a ese deslastre de demanda fue relativamente importante, aunque hay países que proporcionalmente tuvieron un deslastre todavía mayor, por ejemplo Portugal, Francia un poquito más que nosotros, Austria, Italia del mismo orden que nosotros,
Llama la atención Suiza y, bueno, Holanda tampoco destaca especialmente. En definitiva, al final se deslastran 16.000 megavatios de demanda, más estos de forma automática, 663 en Italia de forma manual, que realmente yo, desde el punto de vista de un responsable de un centro de control, hay que echarle valor para darle al botón y cortar suministro a alguien. Pero bueno, los italianos lo tienen asumido. De forma manual deslastraron también 663 megavatios, más 1.500 megavatios en el conjunto de Europa, lo cual hace un total aproximadamente, en números gordos, de unos 18.000 megavatios. Entonces me dirán, bueno, pero si el desequilibrio eran 9.000, ¿por qué hemos al final deslastrado casi el doble de demanda de lo que necesitábamos? Pues porque también perdimos generación. Es decir, la generación en Europa Occidental eran 182.000 megavatios y de esa cantidad, en esa bajada de frecuencia, hubo generación que se desconectó. Y del orden de otros 9.000 megavatios, que hace ese desequilibrio total de 18.000 megavatios. Con lo cual, al final, pues la frecuencia cae a toda velocidad, 49 hercios los alcanzamos en 8 segundos, y aquí es donde el sistema se estabiliza. Se estabiliza porque, de alguna manera, nosotros en concreto, lo veremos ahora, nuestros primeros relés de deslastre por frecuencia, deslastre de demanda por frecuencia, actúan en 49 hercios y deben deslastrar un 15%. Hemos visto que deslastramos del orden de un 10% de la demanda, pues podemos considerar que prácticamente nos quedamos ahí, en ese umbral donde no llegamos a deslastrar todo, ni deslastramos cero, sino que quedamos ahí en esa posición de dos aguas estabilizados en 49 hercios. De la generación eólica, de la generación perdida, el 40% en Europa corresponde a generación eólica, en la Europa occidental. El 60% de esa generación eólica estaba conectada, antes de desconecta, con la bajada de frecuencia, y el 30% de la cogeneración también desacopla con la bajada de frecuencia. ¿De acuerdo? En total, al final, la generación que perdemos en Europa, país por país, es la que aparece aquí. Bueno, queda desglosado lo que es la total y la eólica que se pierde en cada uno de los países y los totales. No cuento la historia de la zona del este, pero no lo pasaron mucho mejor que nosotros. Tuvieron un problema de sobrefrecuencia brutal y realmente Polonia lo pasó francamente mal, con sobrecargas importantísimas en su red. Pero bueno, yo me voy a centrar en lo que nos pasó a nosotros. Esta es la evolución de la frecuencia que hemos visto anteriormente, pero un poquito más extendida en el tiempo. Vemos cómo la zona de la Europa del sureste se equilibra con su frecuencia, pero en una banda bastante razonable, y de hecho no llegaron a deslastrar demanda. Y la zona del este tuvo unos picos de frecuencia realmente importantísimos. Y le costó muchísimo trabajo controlar la frecuencia. Fue prácticamente imposible para ellos retornar a la frecuencia de 50 hercios. En el caso de la Europa occidental, ¿cómo recuperamos la frecuencia? ¿Cómo posibilitamos el volver a reponer la carga que había deslastrado por frecuencia? Pues de la única manera posible, volviendo o incrementando generación gestionable, generación de régimen ordinario en estas cantidades. Y bueno, hay que reconocer que aquí Francia tiró del carro, pero nosotros no nos fuimos a la zaga. También teníamos el pecado de la generación que habíamos perdido, pero lo cierto es que también hicimos un esfuerzo importantísimo en incrementar la generación del sistema para compensar el desbalance.
finalmente se incrementó en 16.800 megavatios la generación y, bueno, poco a poco se fue recuperando la frecuencia. Esta es la frecuencia vista en San Sebastián de los Reyes, durante los primeros minutos del incidente, los primeros segundos realmente, prácticamente. Este es el momento de la interconexión de los tres sistemas que, como decía, la interconexión de la zona este con la zona oeste se hizo, pues yo casi me atrevería a decir, un poco a la brava. Realmente se hicieron hasta 6 intentos fallidos antes de conseguir acoplar. Y no es extraño que fueran fallidos porque realmente había una diferencia de frecuencias importantísima. Estamos hablando de 0,3 hercios, que hablando de frecuencia y en sistemas tan grandes son cantidades realmente brutales. Bueno, finalmente se consiguió acoplar relativamente pronto, a las 22:47, antes de que pasase una hora, y bueno, pues al final pues el sistema pues volvió otra vez a su equilibrio y realmente el incidente fue relativamente breve. En cuanto al sistema español, bueno, estos son la tabla de deslastre por frecuencia. En primer lugar se deslastra en los grupos de bombeo que estén funcionando, el 50% que esté funcionando en ese momento, en 49.3 el 50% restante, y después empiezan ya como escalones de deslastre de carga. Digamos que nos quedamos aquí, en este tercer escalón. Se deslastraron todos los bombeos y parcialmente el primer escalón de carga. Realmente la generación debe de soportar 48 hercios durante 3 segundos. Si toda la generación hubiera cumplido esto, pues en principio en ningún país, y desde luego no en España, se hubiesen perdido esos 8.000 y pico megavatios de generación, con lo cual el deslastre, en vez de haber sido de esos 18.000 megavatios, pues hubiera sido del orden de 8 o 9.000 megavatios. Bueno, estas son las cifras que ya hemos visto. Yo creo que no vale la pena seguir incidiendo en esto. Bueno, perdimos, aparte de la eólica, un ciclo combinado que era relativamente nuevo y digamos que fue un fallo de juventud, y pues pequeñas centrales hidráulicas que totalizaban unos 200 megavatios. Aquí, bueno, vemos la evolución de la frecuencia en España, que bueno, realmente es común a todo el sistema europeo, y la evolución del flujo por la interconexión España-Francia. Teníamos un flujo exportador en el momento del incidente, y ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que durante los 9 primeros segundos, el sistema se comporta de forma inercial, es decir, durante esos 9 segundos la frecuencia está por encima de 49 hercios. Aquí no se ha deslastrado nadie, no se ha desconectado a nadie, con lo cual seguimos alimentando durante esos 8 o 9 segundos toda la demanda. ¿Y quién alimenta esa demanda si me he quedado sin el aporte del este? Pues el propio comportamiento inercial del sistema. ¿Y cómo contribuye la península ibérica a ese comportamiento inercial? Pues contribuye con unos 2.800 megavatios, que es este picotazo que se ve aquí de potencia en flujo exportador España-Francia. Es decir, durante los 8 primeros segundos del incidente, España aporta unos 2.800 megavatios de forma inercial al resto del sistema europeo occidental, lo cual es una solicitación importantísima para la interconexión. Y enlazando con la ponencia anterior sobre la importancia de la inercia de las máquinas y en particular el comportamiento no inercial de la eólica, pues realmente aquí pues yo francamente tengo mis dudas de si una inercia un poquito menor no nos hubiera venido un poco mejor, porque la solicitación que le dimos aquí a la interconexión fue realmente brutal. Bueno, una vez deslastrada la demanda en el conjunto de Europa, el sistema alcanza su punto de equilibrio, y su punto de equilibrio en España es pasar a ser netamente importador. Netamente importador, ¿por qué? Porque aquí ya hemos perdido
esa producción eólica, hemos perdido después, varios segundos después, el ciclo combinado, con lo cual al final nos vamos a un saldo importador pues muy importante, de 2.200 megavatios. Fíjense que desde aquí hasta aquí hay 5.000 megavatios. Y a partir de aquí, pues ya el sistema sigue una evolución un poco más tranquila, donde la frecuencia va creciendo a medida que vamos incorporando generación al sistema por parte de todos los países europeos. Sí es cierto que hubo algún bombeo que no desacopló de forma automática, se desacopló de forma manual. Bueno, esto es lo que ya hemos visto anteriormente. Esta es la curva que hemos visto en la ponencia anterior. Esto es lo que acabo de comentar en cuanto a lo que fueron los bandazos en la interconexión España-Francia. Y comentar simplemente Marruecos, que Marruecos, dicho de forma coloquial, abandonó el barco rápidamente. En cuanto vio que la frecuencia del sistema caía por debajo de 49,5 hercios, dijo, a mí me interesa estar conectado a Europa mientras Europa sea algo estable y fijo. Si el barco grande se hunde, yo suelto amarras y mi barco es pequeño, pero procuraré no hundirme con el grande. Y básicamente es lo que hizo. Lo que pasa es que, como tenía un saldo importador importante, también ellos tuvieron que realizar un deslastre importante de carga. Comentar muy rápido el comportamiento de la regulación primaria en España, que no siempre tenemos incidentes como este para comprobar cómo funciona la regulación primaria de forma tan clara. En la regulación primaria que la UCTE exige a España por su tamaño son 372 megavatios. En esta foto no quedamos muy mal, llegamos a dar 670 megavatios. Y además yo creo que es digno destacar que todas las tecnologías aportaron, algunas más, otras menos, pero me gustaría destacar el ciclo combinado, que tiene tenía relativa mala fama por el famoso efecto Malasia, que con bajada de frecuencia los ciclos combinados tenían tendencia a reducir la potencia de salida, y en el caso español la verdad es que se comportaron francamente bien. Y ya para finalizar, esta es la gestión que desde el CECOEL, desde el Centro de Control de Red Eléctrica, hicimos para incrementar esa generación necesaria para volver a compensar el sistema europeo en general y nuestro propio sistema en particular, y volver a colocar el flujo en la interconexión España-Francia en los valores de programa. Y muchas gracias por todo, y siento el aburrirles con algo tan largo como esto.